Nos atiende, pues, no necesita presentación, uno de los mejores escritores, periodistas de nuestro país, columnista, todos los domingos lo leemos bajo el paraguas de los Danieles. Él es uno de los Danieles, don Daniel Samper Pizano. Daniel, gracias por atendernos, bienvenido a la W. Al contrario, gracias a ustedes por extender esta línea hacia la Academia de la Lengua de Colombia. Estábamos hablando de lo que va a pasar mañana, que ya pasó con Constaín, la llegada de Juan Gabriel Vázquez a la Academia Colombiana de la Lengua. Daniel, ¿se presiente como un, yo no sé qué palabra usar, revolcón, como un ambiente de cambio en los nuevos miembros de la Academia? Sí, yo creo que no es necesario negar que la Academia va a dar sino un giro, un impulso nuevo, y esto nace realmente de los primeros 150 años que cumplió durante la pandemia, lo cual nos impidió, en fin, desarrollar algunos programas que teníamos, pero parte de eso era darle un nuevo impulso a la Academia. Es interesante observar que la Academia de la Lengua de Colombia fue la primera que se fundó en el Nuevo Mundo, lo decía Julio hace unos minutos, pero además de eso, la fundaron unos sardinos, es decir, Miguel Antonio Caro tenía menos de 30 años y el promedio de edad no pasaba de 30 y tantos. Hoy, yo por ejemplo soy uno de los niños de la Academia y ya tengo mis buenos 78 años, entonces lo que va a haber es una especie de rejuvenecimiento de muy buenos literatos y muy buenos gramáticos para arrancar el segundo sesquicentenario. Tocó aplazarlo un poquito, pero ya estamos en eso. Constaín y el ingreso de varias gramáticas, mujeres excelentemente dotadas y estudiadas para la gramática, está transformando la Academia. Y lo de Juan Gabriel viene en forma masiva porque es un autor muy conocido y se ha declarado una especie de moratoria de invitaciones, en el sentido de que nos desbordaron las invitaciones timbradas que usualmente utiliza la Academia, la cantidad de gente que quiere venir a verlo. Tanto así que el director de la Academia, don Eduardo Durán, dijo, bueno, vamos a abrir el salón del Paraninfo, que se abre solo en muy pocas ocasiones y casi siempre para ceremonias muy especiales o para posesiones de académicos numerarios. Ustedes lo conocen porque yo no recuerdo quién de los dos, pero creo que Alberto Casas fue el que estuvo bailando vallenato allá hace exactamente 20 años, cuando se abrió el Paraninfo y Juan Gosaín y yo hablamos sobre los juglares vallenatos. Pues desde esa fecha en que Daniel Samper y Juan Gosaín estuvieron allá con los vallenatos, se empezaba a hablar de una especie de rejuvenecimiento de la Academia, y esperamos todos estos años para ver como una verdadera bocanada de aire fresco, un proceso de rejuvenecimiento que va de la mano de Daniel Samper Pizano. ¿Cómo ha sido, Daniel, ese proceso allá adentro en un círculo que es bastante complejo y, como usted lo mencionó, de gente pues ya de avanzada edad? Yo creo que ha habido una especie de proceso natural en que los académicos que venían sosteniendo pues el prestigio de la Academia y todo esto, hasta hace unos años han ido desapareciendo porque se han vuelto académicos honorarios, porque pues han pasado a mejor vida, y hay una nueva camada, por llamarlo así, de personas que, para mi sorpresa, cuando les hemos propuesto, a nadie se le nombra académicos, no ha dicho que sí, eso hay que decirlo de una vez. Cuando le hemos propuesto, pues porque las directivas siempre nos examinemos estos nombres que hay, y algunos de esos, pues el que conoce o es amigo del escritor o del gramático, dice, bueno, pues yo le puedo decir, a los que yo llamé en un momento dado, y entre ellos estaba Constaín, y entre ellos estaba también Juan Gabriel, me sorprendió que ninguno me dijo, no, que pereza la Academia, esos unos viejos prostáticos, que no, al contrario, muy entusiasmados y se sentían de verdad honrados de ir a la Academia. De modo que el llamamiento a los nuevos miembros,
se va a producir durante un plazo, es decir, esto no va a ser todo en 2 meses, pero vendrán nuevos miembros. Ha sido realmente muy bien acogido. Yo creo que los colombianos, y ellos particularmente que son escritores, se dan cuenta de que de los prestigios que le quedan aún sin demoler a Colombia está el de hablar un buen español, el de por lo menos creer que hablamos un buen español. Y en ese sentido la academia puede hacer mucho y puede salir por sus viejos fueros, que fue una academia respetadísima cuando nació, era el modelo de las academias americanas. Pero quiero que nos detengamos en ese asunto, Daniel, y es la Academia Colombiana de la Lengua. Hoy, ¿para qué sirve? Porque infortunadamente para muchos estas academias pues parecieran, y me perdonarán los académicos, como un poco anquilosadas, como si se hubieran convertido en unos mamuts que todos se sorprenden al ver, pero que no generan dinamismo en el particular en la lengua. ¿A qué se dedica hoy día la Academia Colombiana? Es decir, no sirve ni para hacer pilates, ni para hacer actividades dinámicas, evidentemente. La academia va con unos tiempos muy distintos a los tiempos de la realidad y mucho más a los tiempos de la realidad informática. Pero hay que darle sus tiempos. La academia tiene que recoger, la academia no inventa palabras, tiene que recoger las palabras que usa la gente y que han tenido ya alguna duración en ese medio. Entonces eso automáticamente retrasa un poquito el reloj de las academias. Pero además las academias tienen muchas cosas por hacer. Lo que pasa es que no suelen hacerlas. La nuestra sobre todo ha sido una academia muy de mucho prestigio, pero no excesivamente activa. Sin embargo, hemos mirado con cierto entusiasmo y diré con envidia lo que ha ocurrido en la Academia Española, que era un poco como la colombiana, una cosa muy sedentaria, pero muy respetable. De repente se animó y lo que ha habido en España ha sido trascendental, es decir, la salida de nuevos diccionarios, el paso de los diccionarios viejos y de los archivos a la era digital. Entraron, personas que uno diría que serían enemigas de la academia, como Pérez Reverte, como Julián Marías, y lejos de aburrirse en la academia, la sacudieron por dentro. Eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Sacudir un poco a la academia. Ya, por ejemplo, Costaín se posesionó y a los 2 días ya tenía trabajo que hacer. Ya se le encargó un trabajo, la academia lo puso a trabajar. Entonces, esa es un poco la idea. Vincularlos, pero no simplemente a que se sienten a lucir medallas, sino a trabajar. Hay mucho que hacer por la lengua española, por la cultura que tiene que ver con asuntos de la lengua. Y en Colombia, sin presupuesto y sin nada más, por lo menos contamos con el prestigio de los académicos que hay ahora y los académicos que van a venir. Daniel, pero tal vez valga la pena establecer la importancia que tiene el ingreso de Juan Gabriel Vázquez a la academia. ¿Qué representa ese escritor que aquí en este programa ponderamos frecuentemente? Yo creo que, como decían hace unos minutos ustedes mismos, es posiblemente, pues cada quien tiene sus gustos, pero es posiblemente el más conocido de los novelistas actuales de Colombia. Y el más conocido no solo en Colombia, el más conocido internacionalmente. Juan Gabriel tiene muchas virtudes. Tiene la tragedia de ser hincha Millonarios, pero al lado de eso tiene muchas virtudes. Por ejemplo, es muy buen ensayista, es muy buen conferencista, muy buen profesor, es muy buen novelista, muy buen cuentista, y es una persona muy accesible. Es un tipo muy divertido, que da gusto estar con él, y yo creo que eso se refleja en la simpatía que ha producido el hecho de que él llegue a la academia. Digo que nos desbordaron las invitaciones porque ya no teníamos más, y se va a abrir el Paraninfo, que es, como les decía, un salón que no se abre sino pocas veces al año, porque la demanda de gente que quiere ir al acto, de gente que lea a Juan Gabriel, que se interesa por la literatura, etcétera, ha sido muy grande, de modo que allá van a estar todos ellos. Juan Gabriel es el encargado pues de dar el gran discurso de posesión, y ya dijo que lo hará sobre la novela en la lengua española.
Él tiene unas ideas muy interesantes sobre cuándo nace la novela. Él sostiene que no nace la novela moderna, quiero decir en español, que no nace con el Quijote, sino nace unos 50 años antes con el Lazarillo de Tormes. En fin, es muy interesante, y la gente que ha leído algo de esto, me parece muy bien que estos temas se discutan, y no solamente temas complicados de política y de economía, etcétera. Pero además de todo ese inventario de virtudes, Daniel, el tipo es muy buena persona. Sí, y voy a Daniel no es. No, pero es que hay gente que tiene todas esas virtudes, pero son insoportables. Este tipo las tiene todas, pero encima de eso es buena papa. Sí, yo voy a decir algo que si pudiera mi mujer me quitaba el teléfono y lo decía, y es que además es un churro. Uno de los grupos que van a venir, todas ellas señoras estupendas, además muy leídas, pero que tienen sentido del humor, que es otro de los ingredientes que estamos salvando en la academia. Y en la academia la apuntaron, entre otros, un par de grandes humoristas, entre ellos el autor de La Perrilla, que ustedes lo saben de memoria. Bueno, pues estas señoras que tienen mucho humor tienen un grupo que se llama el Grupo del Pernil de Juan Gabriel. Entonces, sostiene que cuando él habla sentado, que tiene un pernil estupendo, yo no sé de esas cosas, yo el pernil solo conozco el del pollo, pero es interesante que Juan Gabriel en muchos sentidos resulta atractivo para la gente, y evidentemente es un tipo muy divertido y muy simpático. Sí. Y no hay duda, todas estas cosas con seguridad lo hacen reír, por ejemplo, en absoluto lo molestan. Creo que todo eso hace que sea un magnífico miembro de academia, y cuando tengamos un equipo un poco más completo, en el sentido de que haya más gente, aparte de tienen dos poetas excelentes, una de ellas del Océano Pacífico, de un grupo de poetas negras fantásticas que hay ahora y que no han recibido reconocimiento. La academia les da el reconocimiento. Entonces va a ser una academia muy viva, donde podrán hacerse, por ejemplo, debates, discusiones, ir a los colegios, en fin, mover, agitar esa lengua española hasta ahora tan vapuleada pues por todos los negociantes, comerciantes y publicistas que quieren vendernos el inglés como la lengua que vale la pena, la lengua en la cual se puede cobrar un poco más caro. Daniel, una última inquietud. Un hombre como Juan Gabriel Vázquez queda ¿a cuánto tiempo de subir al escalafón numerado, por llamarlo de alguna manera, a ser miembro de número? Sí, esa es una pregunta buena, porque la academia tiene dos tipos de académicos que yo los explico pensando más bien en la fórmula de los aviones. Unos son los académicos correspondientes que van en clase turística. Yo sé que ustedes 2 días se les olvidó comer la clase turística, pero bueno, ahí también va mucha gente. Estos académicos correspondientes entran a la academia y tienen que hacer una infantería durante un tiempo. No se dice 1 año, ni 2 años, ni 10 años, sino tienen que hacer una infantería, es decir, ayudar, trabajar, y al cabo de un tiempo, el que sea, son promovidos académicos de número. En realidad el número es una letra, porque son tantas cuantas tiene nuestro alfabeto, y tiene que haber sitio en los números. En este momento hay varias sillas cuyos dueños pues nos están mirando desde arriba, algunos desde abajo en realidad, pero primero hay que pasar por la clase turística, y después lo pasan a uno a la primera clase. Entonces esa primera clase es la que ya toma decisiones muy importantes, es la que propone y acepta académicos. Los correspondientes tienen mucho trabajo que hacer, tienen muchos prebendas y el honor de ser académico de Colombia, pero las decisiones están en manos de la Junta Directiva, que está integrada toda por académicos de número. Algunos llevan mucho tiempo, yo llevo de número solamente desde el año 16, pero este año completó 20 de haber llegado a la academia y haber entrado humildemente por la academia correspondiente, que además la gocé muchísimo porque iba a cuantas invitaciones había, conferencias, etcétera. No, porque en turismo también se pasa bien. No, un amigo nuestro que solo volaba en primera clase decía que él siempre creyó que detrás de la cortina solo había maletas.
No, hay poco de puestos, se pasa bien. Daniel. Sí, claro, ustedes los he visto, a muchos los he visto crecer en la clase de turismo, y por eso aprecian más cuando están en primera. Exactamente, se valora más, se goza más, y más si es por la vía del upgrade. Maestro Daniel Samper, hasta el domingo que lo leamos. Como siempre ha sido usted muy amable con la W. Un placer escucharlo. No, ustedes muy amables, los espero el viernes en la posición de Juan Gabriel, por favor. Sí, señor. Un abrazo. Es decir, mañana. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias. Él es Daniel Samper Pizano.